Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. Hola a todos, esto es Hablando con Rilo y es lunes 11 de noviembre. Yo soy Rilo y este programa es producido por Jennifer Montilla y hoy tenemos una invitada muy especial que viene desde Misiones, Argentina, y ella es Rita Flores. Bienvenida, Rita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá con vos. Bien, Rita, eres de Misiones, estás apoyando o armando el partido Ahora Vos y luchas por la libertad de América. América, es más, en mi Instagram tengo América Libre. Me parece que la batalla que se está dando en Argentina trasciende a los límites nacionales y es una expansión, no solamente a América Latina, sino también a todo el mundo europeo, ¿no? Al viejo continente que está siendo castigado por estas políticas migratorias, por ejemplo, ¿no? Donde las libertades están siendo cada vez más limitadas y todo este efecto o esta agenda, si se quiere, pro migración ilegítima, ilegal, se está adueñando de la cultura occidental. Entonces hay toda una expansión de las ideas liberales que me parece que hoy por hoy, como está el plano geopolítico, tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos a Bukele En El Salvador. Y Argentina Javier a Milei. Entonces son los tres puntos estratégicos, me parece, ahora en la geopolítica. Donald Trump, Bukele y Milei. Son tres faros de la libertad en este momento. Argentina empezó a ser visible para el mundo entero a partir de la llegada de Javier Milei como el primer presidente libertario de la historia. Y bueno, luego ser elegido Bukele y ahora Trump, digamos que estamos en un punto estratégico y crucial del liberalismo, de la derecha, de estas ideas occidentales y del resguardo a nuestra cultura occidental. Naturalmente ya muchos te conocemos como libertaria, que vienes apoyando la candidatura, la campaña de Javier Milei Sí. desde muy temprano. Sí. Ahora Javier Milei es presidente, pero vamos a conocerte un poco más a vos, Rita. Cuéntanos quién es Rita Flores, a qué te dedicabas antes de la política y ahora actualmente qué estás haciendo a favor de la política, a favor de un mejor país, de una mejor Argentina e incluso una mejor América. Sí. Bueno, yo soy una militante, pues lo voy a hacer siempre, independientemente del lugar en donde me encuentre. Antes de introducirme en la política, de hecho sigo teniendo actividad en ese rubro. Soy agente civil de las Fuerzas Armadas. Hace 10 años que estoy en las Fuerzas Armadas, por lo tanto este sentimiento patriótico, ¿no? Y vi en todos estos años cómo el kirchnerismo ha degradado y ha degenerado nuestras fuerzas sistemáticamente, de muchas maneras, desfinanciándolo, creando un prejuicio sobre nuestros uniformados injusto. Y vi devaluarse mucho la figura del uniformado, ¿no? Entonces, y lo que representa para el sentimiento patriótico, lo que es un militar, ¿no? Una persona de nuestras fuerzas. Y también con eso se arrastra, digamos, lo que es la cultura del militar, que tiene que ver con el orden, con los sentimientos patrios, con el respeto, ¿no? Cívico, con el respeto a nuestros símbolos patrios. Todo esto vi desfigurarse a lo largo de estos 10 años que estoy en las fuerzas. Así que desde adentro surgió, a través de la figura de Javier Milei, la posibilidad de Victoria Villarroel, ¿no? Que tiene ese rasgo también con el cual me identifico mucho, esta intención de defender a la patria por ver desde adentro cómo la habían prostituido, esa es la palabra. Eres presidente del partido Ahora Vos Sí, Misiones. así Cuéntame cómo se formó, de qué se trata, porque sé que también tienen el apoyo de Javier Milei. Así es, de Karina Milei. Sí, Ahora Vos es un partido que lo está comandando con mucha valentía Lucía Montenegro. ¿Y por qué digo con mucha valentía? Porque los que estamos en Ahora Vos somos militantes de la primera hora. Somos militantes raso, que vinimos trabajando con las ideas de la libertad, trabajamos fuertemente en la campaña de Javier Milei,
todos los que estamos en Ahora Vos tenemos registros de haber estado en la campaña de Javier Milei, de haber colaborado con las ideas liberales desde el primer momento. Muchos de ustedes incluso apoyaban antes de que fuera diputado. Antes de que fuera diputado, en mi caso, por ejemplo. Siempre estuvimos desde la primera hora, desde el surgimiento de Javier Milei, como panelista, ¿no? Siempre estuvimos apoyando a Javier Milei. Entonces Ahora Vos es un partido donde todos los distritos del país, en todos los distritos del país, lo que hizo Lucía fue hablar, como Lucía es de la primera hora, Lucía nos conoce y sabe que a la par de ella estuvimos dando la batalla cultural, yo en Misiones, otro en Chubut, otro en Corrientes, y nos conocemos porque al principio éramos muy pocos. Cuando Javier Milei ingresa al fuero público, digamos, los que trabajamos y militamos para Javier Milei éramos realmente pocos. Es como dice Javier, hacíamos una reunión en un ascensor y sobraba espacio. Al ser tan pocos los militantes a lo largo y a lo ancho del país, los de la primera hora nos conocemos todos. Lo que sucedió fue que, lamentablemente, la Libertad Avanza empezó a conformar espacios en donde quizás los liberales o los libertarios de primera hora no nos sentimos muy identificados por diferentes motivos. Igual así seguimos trabajando para Javier Milei. Entonces es un capital humano enorme de personas que quieren colaborar con Javier Milei y que no encuentran un lugar partidario, una estructura partidaria donde poder desenvolver y llevar adelante la actividad política. Entonces Lucía lo que hizo, conjuntamente con Karina Milei, fue generar otro espacio, ¿sí? otra estructura partidaria, donde converjan todos los liberales y libertarios, o las personas de derecha, o las personas afines, que estuvieron desde primera hora trabajando para Javier Milei, y que se siguen sumando, porque esto va creciendo todo el tiempo. Entonces, eso es Ahora Vos. Recordemos que Lucía fue quien le proporcionó a Javier Milei el partido para que él sea diputado nacional. Digamos, Javier Milei ingresa a la política gracias al partido de Lucía Montenegro, que en ese momento se llamaba UNITE. UNITE ahora cambia de nombre y se llama Ahora Vos. Somos los que estuvimos desde el principio y somos los que vamos a seguir estando independientemente del reconocimiento de uno u otro sector, porque nuestra lucha tiene que ver con la libertad de los pueblos, la libertad de la Argentina, y tenemos un trazado internacional con Brasil, con Chile, con Uruguay, con Estados Unidos, con Europa. La conexión que se fue armando a lo largo de estos años tiene que ver con llevar las ideas de la libertad más allá de la cuestión partidaria. Entonces, mientras más partidos haya con tintes liberales, mientras más espacios se armen, mientras más agrupaciones se formen, es mejor para la Argentina y es mejor para el mundo. Entonces, desde nuestro lugar lo que hacemos es brindar un espacio partidario porque somos profundamente democráticos y entendemos que las cuestiones se cambian en las urnas. Y lamentablemente, yo digo lamentablemente porque estoy bastante, disconforme con nuestro sistema electoral en base, en esta cuestión de que se abroquela todo a un partido político. Yo defiendo, me encantaría que una de las medidas o de las modificaciones que se realice en el modelo liberal sea la eliminación de la exigencia de un partido político para presentarte a elecciones y ser propenso a ser elegido por el pueblo. Hoy por hoy necesitas un partido político. Entonces... De hecho, tengo entendido que muchos cargos simplemente están para rellenar lo que necesita el partido y muchas personas votan por la cara principal del partido pero no saben quiénes están en esa lista, que terminan siendo elegidos y representantes del pueblo de alguna manera. Esa es la famosa lista sábana, ¿no? Que tanto cuestiono también. Pero bueno, hoy por hoy la forma de ingresar en la política, voy más atrás. Hoy por hoy la forma de modificar la realidad del país o de tu ciudad o de tu provincia es ingresar en los escaños en la toma de decisiones. Tenés que estar ocupando cargos donde se toman decisiones. Y eso se llega a través de los partidos políticos. Y eso es lo que estamos brindándole a la sociedad. Un espacio donde puedan
ejercer y trabajar en la política para poder acceder a cargos y empezar a modificar la política. Desde afuera vamos a quedarnos, o tenemos dos opciones, o somos unos resignados, o vas al otro extremo, te volvés violento y sedicioso, como pasó en mi provincia. Entonces, la democracia siempre el respeto, y es lo que estamos armando ahora, un espacio para poder ejercer la política. A ver si entiendo. Ahora vos sigue siendo un espacio liberal, libertario, bien, así como lo sería la Libertad Avanza. Así es. Pero es paralelo a la Libertad Avanza. Es paralelo. Es otro espacio político libertario. Es otro espacio político libertario, paralelo a la Libertad Avanza, que posiblemente forme frente con la Libertad Avanza. Entonces, porque lo que está sucediendo es que si sacamos a la Libertad Avanza, los demás partidos políticos que están acá en Argentina generalmente son o de izquierda o de derecha. Totalmente. Entonces estaríamos ahora pluralizando la existencia de más partidos libertarios. Sí, y es lo que se necesita. Lucía por ahí es muy atacada con esto, donde dicen que está jugando en contra de Javier porque se arma un partido aparte, paralelo. No, en realidad, para empezar, todo lo que está haciendo Lucía es con apoyo de Karina. De hecho, se puede revisar, es muy verificable esto en sus redes sociales. Ella estuvo invitada a la inauguración que hicimos el 9 de noviembre, ahora hace unos días atrás, donde estuvieron presentes todos los referentes de todo el país. Karina está al tanto del trabajo que estamos haciendo, no nos desconoce. Es que por lo que me estás planteando, para mí es muy importante que no hayan 2, que hayan 3, 4, 5, 10 partidos libertarios. Por supuesto. Para que haya ventaja en lo que es la campaña, la batalla cultural. Imagínate si la Libertad Avanza sola pudo lograr lo que se logró. Imagínate si hubiesen 10 partidos libertarios hablando en toda Argentina, educando a la gente, haciendo campaña, haciendo batalla cultural. Sería algo maravilloso. Sería algo maravilloso. Por eso no venimos a restar a la Libertad Avanza, en todo caso venimos a colaborar y a sumar a la batalla liberal. Que venimos haciendo, de hecho, desde el principio. No es que vinimos hace 2 días, desde el inicio estamos haciendo esto. Entonces ya tenemos un poco aceitado, digamos, lo que significa la batalla. Hoy por ahí es más fácil, ¿no? Porque ya Javier ya es presidente, pero en aquel momento cuando salíamos a hablar de Javier Milei y entregábamos un panfleto y hablábamos de la libertad, la gente pensaba y asumía que ya tenía libertad. Y tuvo que venir Javier a decirle, no, hay un montón de cadenas que te pone el Estado, en donde te hicieron creer que eras libre, te hicieron creer que tomás decisiones, pero en realidad las decisiones las tomamos nosotros. Ahora mismo están sucediendo un montón de cosas desde el ámbito educativo, salud e incluso llegando a aerolíneas argentinas, que es esa famosa aerolínea bandera que te hacen creer que representa tu la soberanía de los cielos. Que representa tu patriotismo, pero realmente en estos días en las redes un seguidor decía en un video, y era que ¿de qué te sirve que te digan que Aerolíneas Argentinas es la aerolínea bandera y la pagamos con nuestros impuestos si realmente al pueblo como tal no le genera ningún beneficio? Porque la mayoría de las personas, incluso que estaban protestando o apoyando que la aerolínea no se privatizara, son personas que en su mayoría nunca volaron. Uh-huh. Son personas que no pueden comprar un boleto porque es muy caro. Entonces, que una aerolínea sea del Estado, pero que no dé beneficios al Estado, pero sí dé beneficios a unos pocos que están allí en las directivas, eso deja mucho que decir. No, sí, por supuesto. Y aparte, lo peor de todo esto, bueno, tiene muchas cosas malas, ¿no? Pero lo peor de sostener esta famosa soberanía de los cielos, ¿no? Esta famosa aerolíneas que nos da soberanía, en teoría la soberanía para empezar está en otras cosas, no está en una empresa. Las empresas, el Estado es un oxímoron, no pueden existir, porque la empresa tiene un norte a seguir, tiene un estímulo que es 100% comercial, y el Estado está para atender o llegar a esos lugares donde el desarrollo del pueblo no ha alcanzado lo suficiente como para que puedan cubrir sus necesidades. Entonces tienen metas diferentes. Y lo que sucede es que estamos financiando una empresa para que se beneficien unos pocos, y estoy hablando de los usuarios, unos pocos que pueden viajar, a costa de el niño en el Chaco que no tiene
3 comidas, 2 comidas, a veces ninguna comida en el día. Entonces estamos empobreciendo un pueblo para beneficiar a unos pocos usuarios. En el mejor de los casos serían los usuarios, porque detrás de Aerolíneas tenés a todo el grupo sindicalista que viene históricamente teniendo el monopolio de un montón de cuestiones que tienen que ver con la logística en los aeroparques y demás, que se benefician y extorsionan al Estado a través del monopolio que ejercen en cuanto a la logística de los aviones. Entonces, tenés dos clases beneficiadas a costa de todo un país empobrecido. Pero una de las cosas que viene pasando desde la aparición de la figura de Javier Milei y todo el grupo de personas libertarias que vienen con la batalla cultural es que el pueblo va abriendo sus ojos, empieza a ver la realidad, empieza a ver que no tienen beneficios de que Aerolíneas sea del Estado, empiezan a ver que las universidades reciben mucho dinero y gastan mucho dinero, pero no se sabe en qué. Y cuando te das cuenta e investigas un poco y sabes en qué lo gastan, dices, pero esto no tendría que ser así. Empiezan las personas están empezando a ver la realidad, gracias a todas estas otras personas que del otro lado están haciendo la batalla cultural. Una de las cosas que yo, en función de lo que estás diciendo, una de las cosas que yo siempre voy a estar eternamente agradecida a Javier Milei y todo este movimiento liberal, es que puso en claras quién es el enemigo. El enemigo en buenos términos, no el enemigo en malos términos. Javier Milei lo que hizo fue dar una excelente y gigantesca clase, ¿no? Y nos enseñó a todos y nos mostró de una manera muy clara cuál es el problema de la Argentina, dónde están concentrados los problemas de nuestro país y cuáles son los focos infecciosos. Lo tenemos bien determinados. Entonces, fíjate que antes, en el gobierno de Macri, por ejemplo, Macri tenía terror a las manifestaciones masivas que hacían los sindicatos, que hacían las organizaciones sociales, porque todavía culturalmente tenía un peso para la sociedad que haya un corte de 1 millón de personas en la plaza o en el Congreso, ¿no? Hoy están desestimados porque se les cayó la careta a los sindicalistas, se le cayó las caretas a todas estas organizaciones sociales que decían defender al trabajador, que decían defender al pobre, cuando en realidad era un negocio disfrazado de nobleza. Utilizaban las mejores causas o las causas más nobles para enriquecerse a ellos mismos, enriquecerse unos pocos. Entonces, fue una venda que se le cayó a la Argentina. Muchos entendieron que salían a protestar personas pobres para defender a personas ricas, pero no ricas desde lo bueno, ricas desde la corrupción. No, sí, por supuesto. Aparte, el primer gran impacto fue cuando Petrovelo, desreguló o sacó el intermediario. En el momento en que Petrovelo saca a los intermediarios de los planes sociales, sucede el gran boom o el gran flagelo o el gran quiebre de estas organizaciones, porque resulta que cuando querían hacer marchas, cuando querían llevar gente como ganado a protestar por sus cajas, la gente ya no iba, porque ya no era presa de ese sindicalista o ese puntero que le decía, si no vas a la marcha, no cobras el plan. No tenían con qué manipularlo. Fue la primera gran libertad que este país, que este gobierno le dio a los pobres, a los que menos tienen, que están presos de estos sindicalistas, presos de estos punteros sociales. Bueno, de hecho están procesados, deberían estar presos. ¿Qué opinas de la constante, hay como una especie de batalla en la red social X entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner? ¿Sigue ella siempre respondiéndole o tirándole mala onda con alguna decisión, algún cambio que se hizo en el país, criticándolo, diciendo que no sabe manejar el país, que no sabe administrar el país, diciéndole un montón de cosas que parece como si fuese más bien a veces un juego de niños en el que Javier también cae, porque también le responde y siguen y se escriben uno al otro? En cierto punto pareciera que son amigos, chateando. No, bueno, siempre digo, Javier por ahí es verborrágico y la gente piensa que hay que salir a pegarse y a pelearse. Mirá, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei tienen una cosa en común que los hace parecidos.
y que es la pasión. Pasión por diferentes cosas, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner es una persona muy pasional y Javier Milei aún más. A Macri le salió mal esta polarización, pero porque Macri tuvo un gobierno tibio. Macri no tuvo la valentía de llevar adelante las decisiones para las cuales la Argentina le votó. El argentino le votó a Macri por un cambio. Y resulta que cuando asumió el poder siguió todo igual. Los sindicatos siguieron manejando el país. La inflación no bajó, no tomó medidas drásticas por miedo a, si se quiere, la condena social, en función de que él quería hacer carrera política. Javier Milei no quiere hacer carrera política. No quiere tener medidas populistas que la gente le aplaude, que le diga qué bueno que sos, qué bueno esta medida que tomaste que me benefició, y dentro de 3 años la economía vuelve a estallar. Tiene muy claro eso. Entonces, cuando hace una polaridad, si se quiere, con Cristina Fernández de Kirchner, no va a pasar lo mismo que pasó con Macri, donde le terminó valiendo una elección. Y volvió el kirchnerismo al poder por traerla de vuelta a Cristina a la batalla, digamos, política. Subirla al escenario. En este caso no va a ser lo mismo porque la evidencia de la buena gestión de Javier Milei está a la vista. Es que ahora es imposible que alguien te diga que no se ven los cambios, aunque hay personas fanáticas que te dicen que el país está peor y que no ha hecho nada. Pero ahí tienes, reducción de los ministerios, se redujeron a menos de la mitad, o sea, fue algo impresionante. Cierre de la FIP fue algo que nos sorprendió a muchos, no nos esperábamos que fuese tan radical. Ahora se reduce ese organismo, cambia de gestión, se reducen un montón de sueldos altísimos innecesarios. Después la privatización de aerolíneas, el cese de impresión monetaria. La baja de la inflación. La baja del riesgo país. La baja del riesgo país. Son un montón de cosas que el que no los quiera ver es porque directamente se quiso poner una venda en los ojos. Sí, total. Me pasa mucho de escuchar a personas también totalmente sesgadas por su ideología de decirme: sí, bajó el riesgo país, pero mi boleta de servicios sigue viniendo muchísimo, no lo puedo pagar, yo no veo los cambios. Esto es una cuestión de tener paciencia. Y apagar un poco la luz también. Tener conciencia, no uses todo el día al aire a 17 grados, no tengas todas las luces de tu casa encendidas. Tenga un poco de conciencia, porque cuando tú ves en estas películas de Europa, de Estados Unidos, a la gente cortando leña, no es porque es cool cortar leña, es porque es caro el servicio de calefacción y les resulta más rentable cortar la leña. Y después, cuando vas a un supermercado, tenemos precios más bajos. Es inevitable, es imposible no darse cuenta que tenemos precios que han bajado muchísimo. Porque de hecho nos ha pasado ayer justamente, de encontrar en góndolas productos que solamente lo encontramos en el exterior a la mitad del precio de lo que te lo negocia el Mercosur. ¿Sí? Y son productos que vienen de afuera. Entonces vos decís, no, pero en realidad estás desmejorando la industria argentina, ¿no? Para nada. Pero no, vos no podés tener protección por 10 familias, por decirte un número. No podés tener protección o políticas que protejan la empresa de 10 familias a costa de hambrear a todo el resto del país. Si el producto que viene de afuera sale más barato, bueno, veamos las políticas para poder alivianar los costos de las pymes o de las empresas de la Argentina, pero darle la posibilidad al que sufre la inflación, al que no llega a fin de mes, a tener en las góndolas productos que sean más baratos. Es que el que se está dedicando a importar también es un empresario, también tiene familias, también tiene empleados, también está aportando para la Argentina y a la vez trayendo productos más accesibles. Entonces, allá... Porque si nos guiamos por esta idea de izquierda de apoyar la producción nacional, exclusivamente el proteccionismo, entonces hay que poner una cúpula en toda la Argentina y quedarnos encerrados como Cuba, donde solo se consume lo que se produce en Argentina y el resto, aislados del resto del mundo, y ahí vamos a darnos cuenta que terminaremos peor. Porque ya lo vimos en Argentina, lo vimos en Venezuela,
Pero tenés de ejemplo Cuba, digamos, es como dice Javier Milei, anda un poco más atrás, bueno, hacete tu ropa, anda un poco más atrás, bueno, es la idea del proteccionismo y de ir cerrándote lleva indefectiblemente al pobrismo. No tiene sentido esa idea del proteccionismo porque mezclan la empresa con el Estado. Una cosa es el Estado, una cosa es lo que nos identifica como patriotas, que tiene que ver con nuestros signos patrios, con nuestra cultura. Y otra cosa muy diferente es la economía, las empresas. Hay una frase que siempre es para mí un emblema, que dice, hemos tardado aproximadamente 100 años en desvincular la Iglesia del Estado. No tardemos otros 100 años más en desvincular la economía del Estado, ¿sí? La moneda del Estado. Son cosas diferentes. La economía tiene que estar marcada por la actividad de los individuos y en la libertad de sus elecciones poder demarcar la inclinación de la balanza de qué mercado, hacia dónde va, cuál crece, cuál no, en función de la elección individual de las personas. Hay algo que está pasando ahora que también hay que resaltarlo. Y bueno, te lo pregunto a vos. ¿Cuántas veces en Argentina viste que la gente se preocupara porque el dólar estaba bajando? Porque la tendencia del dólar era a seguir bajando y la preocupación era, no quiero comprar dólares o quiero vender los dólares rápidos y llenarme de pesos porque el dólar va a seguir bajando. ¿Cuántas veces pasó eso en la Argentina? Nunca ha sucedido. De hecho, todavía sigue resonando por ahí en el colectivo social esta cuestión de que en algún momento todo se va a disparar y el dólar se va a ir a 3.000 y entonces siguen guardando los dólares. Javier Milei está haciendo fuerte el peso. Todo lo contrario. A diferencia de lo que dijeron en campaña, de que él quería destruir el peso argentino, destruir nuestra moneda. Él nunca habló de destrucción de la moneda. Él decía que con las políticas que se estaban llevando a cabo, el peso no servía para nada. Era un papel pintado. Eso no es desprecio a nuestra moneda. Es la realidad. Eso es decir la realidad, hacer un diagnóstico honesto y genuino de cómo estaba la situación monetaria y financiera en nuestro país. Lo que está haciendo ahora Javier Milei es el único presidente en los últimos 30 años que está levantando el valor de nuestro peso argentino, poniéndonos en competencia de vuelta. Es la primera vez en años que yo veo que la gente puede ahorrar en pesos. No solo eso, sino que el dólar blue, vean, está acercándose cada vez más al dólar oficial, lo que va a dar apertura al cierre del cepo, al fin del cepo. Y cuando empieza el fin del cepo, ya hablamos que estamos un paso más cerca a la libre competencia de monedas, que fue un fuerte pilar de la campaña de Javier Milei. Una de las promesas de campaña fue la libre canasta de monedas, ¿no? Que no es la dolarización. Que de hecho Javier lo explicó muy bien en un momento, que era porque puede ser que su gobierno haga todo bien y el peso se revalorice y la gente no necesite otra moneda y pueda el peso cumplir todas las características de una moneda, servir de ahorro, servir de moneda de cambio y tener un valor simbólico, ¿bien? Pero si el peso recobra su valor, pero el día de mañana viene un gobierno diferente, corrupto y vuelve a hacer todo mal, volvemos al mismo ciclo vicioso. Por eso él propone la libre competencia de monedas para evitar que un gobierno futuro vuelva a las mismas políticas tóxicas monetarias. Sí, y las reformas, digamos, que exceden a él. Fíjate que lo tildan a Javier de haber abusado de los DNU, de gobernar autoritariamente a través de los DNU. Sin embargo, La Libertad Avanza presenta un proyecto para limitar los abusos del DNU. Las medidas que él está llevando adelante ahora son necesarias porque no tiene mayoría en el Congreso, no tiene mayoría en el Senado, y necesariamente para cumplirle a los argentinos lo que le ha prometido, no para cumplir los caprichos de los senadores y los diputados y de la casta, para cumplirle a los argentinos lo que él ha prometido en campaña, tuvo que haber gobernado y tuvo que tomar medidas a través de los decretos de necesidad y urgencia. Podemos discutir a qué se le llama urgencia. Bueno, Argentina viene hace años en urgencia. Argentina hace 30 años que convulsiona urgencias. Nada más que una inflación de 3.000 puntos justifica la urgencia. Fíjate si no estábamos en urgencia. Y de hecho,
era necesario tomar esas medidas y no me parece que sea totalitario, sino contar con las herramientas que Javier tenía en ese momento, ¿sí? Porque Javier se debe al pueblo, es como él siempre dijo. De hecho, cuando él da su discurso en las escalinatas de cara al pueblo y de espalda a los burócratas, como le digo yo, él está reafirmando su compromiso con el pueblo y está cumpliendo. Es el primer presidente en años que está cumpliendo lo que dijo en campaña y que en campaña dijo, te voy a ajustar, va a ser difícil, van a subir los precios, vamos a hacer un ajuste. Lo dijo y la gente aún así lo votó porque ya dejó de creer en espejitos de colores y compró de Javier su proyecto de país, su proyecto político, que lo dijo en toda su campaña de una manera muy clara, haciendo una docencia tremenda. Siempre digo, la gente que está, el ama de casa, el padre de familia, entiende a la perfección, subestimaron a los pobres, porque el padre de familia entiende mejor que cualquier otra persona qué es no gastar más de lo que te ingresa. ¿Y qué sucede cuando gastas más de lo que te ingresa también? ¿No? De repente te puedes quedar sin casa, se te hipoteca la casa, te quedas sin auto, te quedas sin muebles, o sea, te vas quedando sin nada cada vez más miserable por el hecho de haber gastado más de lo que te ingresa y haber financiado eso con deuda para consumirlo en el momento, ¿no? También el pobre es el primero que se da cuenta y puede percibir el crecimiento económico del país, porque ve que bajan las tasas de interés de los bancos, ve que aumentan los límites de crédito de los bancos, ve que incluso aumentan los productos de los bancos. Ahora tenemos créditos hipotecarios para comprar viviendas que hace mucho que no se veían. No se veían. Entonces, el pobre es el primero que ve el crecimiento porque ese sí se da cuenta cuando la verdulería bajó los precios. Total. Y cuando el supermercado también bajó los precios. Porque el rico, la gente de clase media alta, capaz que están en un ritmo de vida donde no se dan cuenta de las pequeñas cosas que al final no son tan pequeñas, porque cuando los sumas son grandes cambios lo que están sucediendo en Argentina para bien. Es que sí, la inflación a quien más pegaba, digo pegaba, todavía tenemos un dígito de inflación, pero no es la misma que hace años atrás, ¿no? La inflación le pega primero al pobre, al que no puede resguardar, al que no puede generar ahorros. A esa persona es la que más le afecta la inflación, porque lo ve de un día para el otro. Digamos, los 1.000 pesos que tenía hoy, mañana valen 800, pasado 700, y no tiene capacidad de ahorro para resguardar su moneda en otra que le dé la sustentabilidad del ahorro, ¿no? Entonces, el pobre es, como decís vos, es el que primero ve las diferencias y los cambios al ver los precios mantenerse, inclusive bajar. ¿Sabes qué? De las cosas que han sucedido en este último mes, incluso octubre, noviembre, hubo algo que marcó mucho a las personas, que fue la destitución del cargo de Diana Mondino, ¿bien? Que está excusado o de alguna manera justificado porque fue en contra de las ideas de Javier Milei, que está radicalmente en contra de lo que sería el régimen cubano, así como el régimen venezolano. Sí. Y fue como que Diana Mondino hizo un voto a favor de retirar los bloqueos de Estados Unidos hacia Cuba, y eso pues le costó el cargo, pero también muestra una postura radical desde el presidente Javier Milei, donde lo dijo desde un principio que sus ideales no son negociables. Total. Sí, es radical, como decís. Hay cuestiones que no se negocian. Porque ya va, si alguien tiene en estima a Diana Mondino, estoy seguro que es Javier Milei. Recordemos que, recordemos que Diana Mondino no es cualquier persona, ¿no? Fue nada más y nada menos uno de los nombres que se manejó para ocupar el cargo de la vicepresidencia. Entonces, Mondino rechazó 2 veces el cargo y finalmente le terminó aceptando a Javier formar parte de su gobierno, ¿no? Entonces fue una persona muy buscada por Javier. Javier tuvo que insistir para que Diana acceda a involucrarse en la política de esta manera tan activa, ¿no? Es un mensaje también
para los argentinos internamente, pero también para el mundo. No se puede decirle al mundo en todas las conferencias que estás en contra del comunismo, que venís a levantar la bandera de la libertad, a levantar la antorcha de la libertad y por otro lado tomar medidas en contra de eso. Entonces es un mensaje de la postura política internacional que tiene Argentina ahora. Más allá de la figura de Diana Mondino, que bueno, para algunos pudo haber sido muy dura, para algunos pudo haber sido acertada, particularmente yo creo que fue un poco excesivo, ¿no? Porque hay otras personas que, haciendo un mapeo, ¿no? del comportamiento que han tenido otros funcionarios que no han sufrido una destitución, ¿no? Pero bueno, yo no soy el presidente, así que él sabrá por qué toma las decisiones que toma. Lo que sí veo acertado es que haya descalzado a todos los asesores de Mondino, porque yo creo que ahí estuvo el problema, en los asesores de Mondino. Pero es un mensaje muy fuerte al mundo internacional. Igual también dentro de la política argentina hay otro mensaje que es la humildad, porque la reacción de Diana Mondino ante esta destitución y ante las palabras de Javier Milei fue con mucha elegancia, con mucha clase, fue muy glamurosa. Desde la armonía escribió un comunicado diciendo que entendía las razones, que de igual manera ella iba a seguir apoyando al gobierno de Javier Milei y a las ideas de la libertad, porque entendía lo que sucedió y me pareció muy, muy formal lo que hizo, muy acertado. Y después está ese mensaje para el mundo nuevamente de que los ideales no son negociables. Total, bueno, Diana se caracteriza, ¿no? Por algo de la diplomática, se caracteriza por esta cuestión del buen trato y los buenos modos, ¿no? Pero sí, hemos tenido otros diplomáticos que han salido a ensuciar al gobierno de turno, ¿no? Cuando algo no le ha favorecido, lo hemos visto, digamos, tenés a Lustó de ejemplo, ¿no? De lo que es ser un mamarracho diplomático, bueno, lo tenés a Lustó. Diana se caracteriza por tener esa clase y esa forma, esos buenos modos, ¿no? Y vuelvo a repetir, fue un mensaje para el mundo. Es un mensaje de la postura política internacional que tiene Argentina ahora, que es innegociable. Y además es un faro. La postura argentina hoy en día en el mundo, en el globo, es un faro de libertad. Estoy totalmente segura que vamos a volver a tener migración de los países del continente antiguo, porque el socialismo, los zurdos han copado la cultura en Europa. Desde tu punto de vista, ¿qué representa la reciente victoria del presidente Donald Trump en los Estados Unidos y que Javier Milei haya sido el único presidente invitado como orador a la celebración de este triunfo? La victoria de Donald Trump fue nada más y nada menos que la victoria del bien sobre el mal. Cuando hablamos de izquierda y derechas, nos estamos refiriendo nada más que a una batalla espiritual entre el bien y el mal. Por un lado tenés a los patrióticos, a los que defienden el sistema democrático, defienden la familia, no se avergüenzan de su fe. Y por otro lado tenés a los que incitan a la violencia, son antidemocráticos, atacan a las familias, introduciéndole cuestiones horribles como la ideología de género, desvirtuando todo concepto patriota, ¿sí? Donde ya la patria es una cuestión abstracta, donde las fronteras ya no deberían existir y lo tuyo es tuyo y también es de todos y por lo tanto no es de nadie, ¿no? Entonces, es una guerra para mí del bien y el mal, y en Estados Unidos ganó el bien sobre el mal. Es impresionante porque una de las problemáticas que está atravesando Estados Unidos fueron todas esas políticas de izquierda que fueron poco a poco invadiendo con planes sociales, con impresión monetaria, con generación de inflación, con políticas de género, cosas que se vivieron también en Argentina, no funcionaron, llevaron al desastre y es algo muy positivo que Donald Trump esté bien plantado para fortalecer
en la familia, para fortalecer los valores reales de un pueblo que inicialmente siempre fue cristiano, el pueblo de Estados Unidos, que se ha venido contaminando con todas estas ideologías de género impulsadas por la izquierda. Total. Y aunque Javier Milei no se pronuncia como cristiano, sí se pronuncia como temeroso de Dios y respetuoso de la Biblia, de las Escrituras, y que también va defendiendo la vida, la familia y los valores que nos hacen mejores personas cada día. Sí, Javier Milei me parece que encontró una buena forma de aglomerar todas las cuestiones, si se quiere, judeocristianas, que tienen que ver con los valores del Occidente. Porque el Occidente se formó con valores judeocristianos. Entonces, cuando vos hablas de los valores del Occidente, estás hablando nada más y nada menos que del judaísmo, estás hablando también del cristianismo, del catolicismo. Es una cultura que se formó en base a la religión, ¿sí? Entonces es una buena manera de aglomerarlo todo. Yo celebro que Estados Unidos tenga esta poca tolerancia con los desbalances financieros y económicos. Nosotros, los argentinos, somos extremadamente pacientes en cuanto a los ritmos de la inflación, ¿no? En Estados Unidos hay un dígito más de inflación y estalla todo, digamos, no lo toleran. Y el gobierno anterior de Biden estuvo teniendo muchos problemas con la inflación, muchos problemas económicos. Y aparte, el discurso de Kamala Harris fue siempre dirigido hacia esa minoría que ella cree mayoría, siempre dirigido a los sectores de izquierda, a los sectores progres, dirigido a este famoso nuevo movimiento woke, dirigido a eso. No le habla al estadounidense promedio. El estadounidense promedio, al igual que el argentino promedio, no es progre, no es woke, no pregona las ideas de las ideologías de género, está a favor de la familia, está a favor de la buena educación, de la democracia, del patriotismo. Esos son los valores que atraviesan a Estados Unidos históricamente y que a la Argentina también nos atraviesa. Estados Unidos estuvo secuestrado, digo yo, por estos 4 años por un gobierno socialista. Allá no existe tanto el socialismo, que es una cuestión de centro, ¿no? Pero Estados Unidos estuvo absorbido y secuestrado por estas ideas progresistas, y en Argentina, bueno, estuvimos 20 años secuestrados. Fíjate la diferencia, ¿no? En Estados Unidos son intolerantes. Son 4 años, hiciste mal las cosas en la economía y te fuiste. Ahora tenemos un presidente que se le plantó a la ONU diciendo no vamos a ser parte de la Agenda 2045, sí, no vamos a ser parte de la Agenda progresista, y está perfecto. Es algo que nunca se había visto, un presidente que se le plante a la Organización de las Naciones Unidas. Porque todos los gobiernos sistemáticamente se han arrodillado a los magnates globales para poder recibir fondos. Eso es lo que sucede. Lo vemos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, en todas las escalas del poder. Vemos que se arrodillan ante estas agendas para poder recibir fondos. Me parece muy oportuno por ahí el momento de mostrarte este libro, que es de Agustín Laje, que justamente habla del globalismo y de cómo estos sistemas funcionan. A verla, vamos a mostrarlo acá a la cámara. Recomendadísimo para que todos lo lean. El nombre es Globalismo, sí, de Agustín Laje. Agustín Laje. Vamos a leerlo. Totalmente recomendado. Siempre digo, también lo sostiene Agustín, no quiero parafrasear a Agustín porque no estoy en condiciones, pero él siempre habla de que para llevar adelante la batalla cultural hay que cultivarse primero uno y estar cultivados y estar informados. Es nuestra espada más fuerte frente a esta tremenda y masiva desinformación de parte de todos los medios, lo ves en políticos, lo ves en artistas, lo ves en figuras públicas, la batalla que vienen dando en función y en favor de estos magnates que llevan adelante la Agenda 2030, ahora 2045. No se habla mucho de esta cuestión, por eso es importante siempre entender que las cosas que suceden en un país no suceden de manera espontánea o circunstancial. Lo del feminismo, por ejemplo, surgió de manera igualitaria en diferentes puntos del
del mundo, del globo. Esto no es una cuestión espontánea, no es que las mujeres se levantaron un día y dijeron vamos a hacer la revolución verde. Esto está planeado y a través de una agenda progresista, Agenda 2030, que a través de muchos empresarios y magnates financiaron estos movimientos para que surjan socialmente todos los movimientos, por ejemplo, los de LGBT, feminismo, aborto. Fueron cuestiones que fueron disparando o explotando, como yo digo, pus, que fue explotando en diferentes puntos del globo. Casualmente, puntualmente, todos los países que apoyaban a la Agenda 2030. Lo increíble de esto es que todas esas tendencias ideológicas dañan a la sociedad, no construyen. Generalmente, aunque ellos se autoperciban los dueños del amor, de la armonía y de todo lo bueno, realmente vinieron a dividir, a destruir y a causar odio, porque ellos básicamente predican el odio a cada persona que no piensa igual. Es que ellos son antinatura. No hay que tener miedo de decir las cosas como son. Y no estoy hablando puntualmente de los homosexuales, sino de los que pregonan la agenda progre, ¿sí? Los que quieren sexualizar a nuestros niños en sus primeras infancias, los que consideran que existen 18.500 géneros, los que dicen defender a la mujer, pero la banalizan cada vez más, ¿sí? Diciendo que tienen libertades que antes no tenían, y en esa libertad de la mujer se descubre un libertinaje o una cosificación de la mujer desde su manera de vestir, hasta su manera de hablar, hasta su comportamiento. Digamos, toda esa cultura o esos ideales son antinatura y son dañinos a la sociedad. Entonces ellos tienen que venir a imponerte esto por la fuerza, ¿sí? Anteriormente teníamos un gobierno, en el kirchnerato, teníamos un gobierno que era pro Agenda 2030 y te imponían por la fuerza a través del Estado estas cuestiones. Tenemos la ESI todavía rondando en los salones escolares de nuestros niños. No sé si lo llegaste a ver, los libros de Kicillof que reparte en la provincia, donde las escenas de esos libros para niñitos de 4 años son escenas de sexo explícito. ¿Qué padre puede estar a favor de eso? Eso sucede solamente porque el Estado está en el medio imponiéndote esta doctrina, esta ideología de género y esta sexualización de nuestros niños. Queriendo arruinar las infancias. Fíjate que... Pero es un plano sistemático, porque no es una cuestión aislada. El progresismo, la Agenda 2030 y toda esta cuestión del género y demás, lo que viene a hacer es a romper las infancias para crear individuos frágiles, franqueables. Les rompen su identidad, les hacen confundirse. Llegan a la adolescencia con una confusión tremenda, con un sentimiento muchas veces de que pertenecer a un grupo por ahí más conservador es una cuestión de vergüenza, ¿no? Y lo que hacen es prostituir a nuestros niños, le queman la cabeza. Reducen sus ambiciones, reducen su sed de crecer. Es impresionante todo lo que hacen. Yo siempre digo que lo único que debe hacer una persona buena para apoyar el mal es hacer silencio. Total. En estos días yo iba a buscar a mi hijo al colegio. Él ahora está estudiando en un colegio público de acá de La Matanza. Y cuando pasaba por la ventana del colegio, en el salón de 5º grado, si no me equivoco, escuchaba a la maestra darle indicaciones particulares a los niños y les decía: esta es la bandera de la comunidad LGBT, la bandera de la diversidad. Esta es la bandera de la diversidad y la van a pintar con estos colores. Y esto representa que 2 personas, si se aman, pueden estar juntas, 2 mujeres, si se aman, pueden estar juntas, 2 hombres, si se aman, pueden estar juntos. Y eran nenes de 10 años que yo decía, ¿qué les importa? Y aún más, ¿qué necesidad tienen de pintar la bandera de la diversidad en sus cuadernos? ¿Qué necesidad tienen de aprender eso a esa edad? ¿No? Cuando aparte, esas enseñanzas tienen que venir de la casa. Lo más grave de esto... Eso es una responsabilidad, la educación, la crianza, la formación en estas cuestiones es
exclusiva responsabilidad de los padres. Lo más grave de esto es que yo conozco a uno de los chicos de ese salón y luego, o sea, es amigo de mi hijo y le pregunto por qué les mandaban eso y él me decía, no, sí, nos lo mandan, la maestra siempre nos dice esto. O sea, es algo repetitivo, reiterativo y lo que más me impresionó es que lo hacen en un material que queda en el colegio. No lo llevan a la casa para que los padres no lleguen a sorprenderse con eso Totalmente. Dibujado en los cuadernos de sus hijos. Y aparte hay que decir algo, es transversal. La educación sexual integral es transversal, es decir, que te pueden aplicar la ideología de género en todas las materias. Matemática, lengua, historia, geografía, en todas las materias. La ideología de género tiene que atravesar todas las asignaturas. Entonces no es que tenés un horario o una materia exclusiva para esto donde vos podés corroborar y decir, bueno, a ver qué se le está dictando a mis hijos en educación sexual, sino que es algo que atraviesa a todas las materias. Todas las áreas, todas las asignaturas tienen que ser dictadas bajo la ideología de género, bajo perspectiva de género. Sí, lo que complica muchísimo más el control de los padres sobre lo que se les está enseñando a los hijos en las aulas. Sin embargo, mi invitación es a los padres a afrontar a sus maestras, a las maestras de los chicos, y exigirles que no toquen o por lo menos no profundicen de manera innecesaria en esos temas y no sean tan reiterativos, porque capaz que se lo digan una vez en una clase, tomando en cuenta que deben ser respetuosos si conocen a un niño con 2 mamás, ese tipo de situaciones está bien, para no hacer burla, para no hacer bullying, desde ese punto de vista, pero cuando son tan reiterativos, pareciera que quisieran hacer un lavado de cerebro y los padres están en el derecho, los padres, de pedirle a las maestras, a las docentes, que no sean tan específicos o reiterativos y enfáticos con ese tema. Es que los padres tienen que tomar cartas en el asunto en esto. Tienen que tener una participación activa. Yo llevo esta lucha en mi provincia hace un tiempo, y lo que sucede en mi provincia es que como la ESI tiene una, si se quiere, libertad en cuanto a la aplicación, ¿no?, de la ESI, cada docente puede buscar sus alternativas porque tampoco están formados para dictar educación sexual integral. No, y lo peor de esto es que lo hacen según sus propios intereses también, porque si es una maestra que ella es bisexual, lesbiana, entonces va a empezar a manipular la información de acuerdo a sus propios intereses y afines. Por eso es bastante discrecional la manera en que se dictan estas clases o se dicta la educación sexual integral en las escuelas. No están formados los docentes para dictar educación sexual integral. Falta formación. Amén de eso, en mi provincia es muy conservadora todavía. No tenemos casos así, digamos, tan dramáticos como lo que sí sucede acá en provincia de Buenos Aires. Pero yo vengo diciendo esto hace mucho porque quiero adelantarme o adelantar a la conciencia de los padres de que tienen que estar atentos a qué se le está dictando en las aulas a nuestros hijos, porque sucede que luego, una vez que tu niño, tu hijo, tu adolescente fue contaminado por estas ideologías y el padre llega tarde, ¿no?, a poder subsanar o a poder charlar con el hijo o a poder intervenir en este adoctrinamiento, el padre se convierte, sobre todo en la adolescencia, que sabemos que es una edad complicada, el padre o la madre que es el responsable de, por lo menos en la edad menor de sus hijos, llevar adelante su educación, el padre se convierte en un enemigo y es el Estado o es la maestra o es el grupo de psicólogos, de psicopedagogos que me contienen, que me entienden y que saben lo que yo quiero, y de repente tengo mi padre que es el dictador, que es el controlador, el opresivo, el homofóbico, el que no me comprende. Y lo que sucede es que el Estado roba a los hijos de sus padres. Y eso es algo que desencadena después en una hormonización, en una mutilación de miembros, al suicidio. O sea, tiene un montón de consecuencias. Y legalmente ya han habido casos en otros países donde si el hijo menor de edad tiene una tendencia, porque en su colegio los convencieron
de que el varón es niña o que la niña es varón, pero sus padres no lo apoyan, entonces el equipo de trabajadores sociales se encargan de ese niño y se lo quitan a su familia. A ese extremo estamos llegando, dado justamente a la pérdida de valores, y yo creo que puede ser falta de responsabilidad también de los padres, porque el deber ser es que los padres consulten a sus hijos cada día qué hicieron hoy en clase, qué hablaron. ¿Hicieron clases de ESI? ¿Qué hablaron allí? Y enseguida no perder tiempo, y ahí sería lo que dijiste, llegar a tiempo. Llegar a tiempo, porque una vez que estas ideas atraviesan al adolescente que sufre un sinfín de alteraciones hormonales, a mí mismo me ha pasado, ¿no? Si me hubiesen hecho caso cuando yo era una adolescente, hoy sería un rapero de repente, ¿no? Porque los padres están para guiarte el camino en función de la estructura familiar que tenés y de dónde venís. Estas ideologías, por demás, atacan a la fe y atacan al cristianismo y atacan al catolicismo y atacan a todo lo que tenga que ver con la iglesia, con la fe, porque también la fe, la iglesia, es un sistema no digo de normalización, pero sí como de balanza o de lineamiento moral, ¿no? Ya partiendo de en el catolicismo, ¿no? Partiendo de sus mandamientos, ¿no? Respetar a tus padres. Bueno, si vos atacás a la religión diciendo que es algo antiguo, que es algo totalitario, lo atacás justamente porque querés pregonar que los hijos no respeten a sus padres y que sí respeten a lo que le dice el Estado a través de los docentes, a través del grupo psicopedagogo, a través de los psicólogos, que hacen encima terapias de reafirmación. Vos llevás a tu hijo con una problemática de disforia de género y el psicólogo lo que hace con los niños o con los adolescentes es una terapia de reafirmación, es decir, no vamos a ver qué es lo que te está pasando ahora, cuál es el origen, cuál es el motivo, llegar al fondo de la cuestión, ¿no? de la problemática de la disforia de género, que sí es una patología, sino que te dicen, está bien, lo que tenés que hacer es aceptarte y reafirmarte en tu nuevo género y de ser posible acceder a la hormonización y acceder al sistema que desde el Estado se financia, ¿sí? Todos pagamos las hormonizaciones de los niños, todos pagamos las mutilaciones que se hacen. Y muy lejos de por ahí lo que los padres quieren para sus hijos. Entonces, el Estado secuestra a nuestros hijos. Es importante que esto lo digamos. Ellos se creen con la autoridad suficiente como para decir y decidir por nuestros hijos. Lo que siempre me parece muy curioso es que fuera de lo que es la esfera estatal, institucional, los que militan, ¿sí? Las personas que militan estas cuestiones, por lo general son LGBT, son personas transexuales y demás, que no se reproducen. Y quieren venir a decir cómo nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. O bajo qué valores deberíamos criar a nuestros hijos cuando ellos no procrean. Y todo lo hacen a partir de sus traumas, de sus complejos. De sus complejos porque, a ver, es muy fácil, porque vamos a dar un ejemplo. Flor de la B. Para Flor de la B, seguramente habrá tenido momentos difíciles en su vida, pero para Flor de la B hoy es muy fácil salir a pregonar y a levantar la bandera trans y a decir que ser trans es cool, ¿sí? Pero para el que vive allá en la Villa 31, sumido en la mayor de las pobrezas, ser trans es una dificultad, no es algo cool, porque es discriminado. Decís, bueno, vamos a atacar la discriminación, sí, vamos a atacar la discriminación de las personas que tienen disforia de género, porque realmente es una patología, pero al mismo tiempo hay que dejar de incentivar y dejar de decir que esto es muy sencillo, que cualquier persona puede elegir su género, porque no es real. Tu género es uno, vos viniste a este mundo con un género y lo determina tu biología. Después, si vos querés cambiar de género, como cualquier cuestión en la vida, va a tener sus consecuencias y vas a tener que asumir las consecuencias de que quizás no seas aceptado en determinadas esferas sociales.
Mira, yo Como por puedo... ejemplo, si yo decidiera ahora vestirme de pordiosera, porque me autopercibo pordiosera, y voy a querer entrar a lugares donde no me van a dejar entrar porque tengo una apariencia de pordiosera. ¿Qué tenemos que hacer? Generar una cultura, Toda una comunidad toda una pordiosera. comunidad de pordioseros para que dejen de discriminar a los pordioseros y que los incluyan y generar material de trabajo pedagógico en las escuelas para incluir a los pordioseros. No es así. Educación Es pordiosera integral. Total. Es una decisión de la vida, es una decisión personal Que tiene sus que consecuencias. tiene sus consecuencias. No son víctimas de la sociedad, son víctimas de las decisiones que tomaron en su vida. Totalmente. Es como si yo hoy en día, después de haber visto muchas películas de asesinos seriales, me autopercibo asesino serial. Y quiero salir y matar personas. Y que la gente, que hayan leyes que me apoyen. No, lamentablemente voy a tener que... Adaptarte a la sociedad. Adaptarme a la sociedad y correr con las consecuencias de mis acciones si quiero hacer eso. O sea, voy a ir preso, seguramente me van a dar cadena perpetua. O sea, tenemos que entender que realmente no podemos... O sea, el mundo ya existe, el mundo ya es como es. Claro. Por alguna razón, esas cosas se dejaron atrás porque te dicen, no, eres un retrógrada cuando no estás de acuerdo con el transexualismo, el transgenerismo. Cuando no estás de acuerdo dices, eres un retrógrada. Pero esto ya se veía en la antigüedad, no es nuevo. No es nuevo. No es nuevo. En la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, esto ya se veía. De hecho, los reyes, los faraones, tenían esclavas mujeres y tenían esclavos hombres y tenían esclavos trans. O sea, esto es algo que no es nuevo, es algo que se hacía, se dejó de hacer porque no era bien visto, además que entendieron que no era el camino adecuado. Imagino que en un punto habrán dicho, no, mira, pero esto no es una mujer, así que no procrea, no funciona así, esto no es un hombre. Y volvamos a nuestras raíces, porque al fin y al cabo, por más que me quieran decir en la escuela que si dos hombres se aman pueden estar juntos, si dos mujeres se aman pueden estar juntos, sí, pueden estar juntos, pero no pueden procrear. Se acaba el mundo si todas las parejas son parejas homosexuales. Eso justamente eso que estás diciendo es uno de los objetivos de la Agenda 2030, ahora 2045. Es la despoblación, es bajar la tasa de natalidad. Lo hacen a través del aborto, lo hacen a través del incentivo de parejas que no son diversas, son iguales, que no generan vida y que encima de todo tienen esta cuestión reactiva y violenta porque desde la escuela y desde la cultura se le hace creer que son un sector discriminado, que necesita apoyo, que necesita reivindicación y salir a pelear una batalla que no existe. Y son cómplices toda esta nueva generación de psicólogos. No quisiera generalizar, entiendo que algunos serán psicólogos centrados en los verdaderos valores de la psicología, pero muchos otros son cómplices de todo esto porque en vez de tratar tu patología, te quieren hacer, como lo dijiste anteriormente, quieren reivindicar esa disforia de género. Sí, y ahí tenemos como resultado después alguien que se autopercibe perro y se disfraza como perro y vive como perro. Acá en Argentina tenemos ahora la primera chica que se autopercibe robot, que ya lo vimos, y terminamos en un cóctel de locura donde entonces ya no tienes un principio o un fin y no tienes un límite tampoco. No. Y aparte, imagínate si tendríamos que generar una nueva política y un nuevo ministerio y una nueva educación para cada género que aparezca. Para cada autopercepción. O para cada autopercepción, lo que es peor todavía. Porque la autopercepción, el concepto de autopercepción es infinito. Es infinito. Nadie me puede venir a decir a mí qué me puedo autopercibir o qué no. Porque si aceptamos que un hombre se autoperciba mujer, que una mujer se autoperciba hombre, tenemos que aceptar que una mujer se autoperciba robot, que un hombre se autoperciba perro, que tenemos que aceptar que un hombre se autoperciba árbol, porque está pasando también. Sí. Tenemos personas donde se están casando con un árbol, se están casando con una plaza, se casan con su auto. Sí. Entonces están ya teniendo relaciones sentimentales con objetos inanimados y todo eso gracias a la deformación de la psicología que apoya estos desórdenes. Que apoya estos desórdenes que está muy lejos de incentivar la salud mental. No tiene nada que ver con la salud mental esto es una cuestión ideológica y también una bajada de línea, ¿no? Porque acordémonos que atrás de todo este movimiento progre woke hay grandes empresarios financiando. O sea, es una corporación
política, de magnates, de empresario global. Sin irnos muy lejos, todo el contenido, las medicinas, medicamentos, drogas que se necesitan para la hormonización, obviamente las produce alguna farmacéutica que hace tratados internacionales con los gobiernos de turno para distribuir sus hormonas, sus medicamentos a diestra y siniestra sin ningún tipo de control, y obviamente el Estado trata entonces de hacer negocio convenciendo a la gente de que tiene que hormonizarse. Es tremendo, porque aparte el Estado, a través de una ley, lo que hizo es exponer a nuestros niños y adolescentes a un experimento, porque esto es un proceso experimental. Y no solo eso, viste que se conoce que la esperanza de vida de las personas hormonizadas, de las personas trans, es de los 45, 40 años. Totalmente. Pero no es por la discriminación social, es por la hormonización. Es por la hormonización. Es por la hormonización. Nadie se hace cargo de lo que le sucede al adolescente después de ser hormonizado y de todos los problemas de salud que trae la hormonización, de salud, físicos y mentales, los riñones, los huesos. Digamos, es un cuerpo que vino preparado para generar una cierta hormona a la cual vos le estás de manera violenta incorporando otro tipo de hormona, lo que hace que todo tu sistema funcione mal y funcione diferente y tu esperanza de vida se acorte. Al final, todas estas personas que creen estar siendo incluidas y tomadas en cuenta por un gobierno, por una comunidad, por una colectividad, no son más que ratones de laboratorio científico, social y médico y psicológico. Son ratones de laboratorio con los que están experimentando desde todas estas ramas y al final terminan en este tipo de situaciones. Por eso es muy importante que los padres estén atentos, intervengan activamente en lo que se les está diciendo a sus hijos, que lleguen a tiempo, porque una vez que estas ideas atraviesan, ¿sí?, la psiquis del adolescente que está sufriendo un montón de cambios hormonales, ya es muy difícil después volver para atrás y los padres se vuelven normalmente enemigos en la adolescencia, pero en este caso con consecuencias tremendas. Y que tu hijo esté en un colegio privado no lo exime del riesgo, porque en los colegios privados, acá en Argentina, también están obligados a dar ciertas currículas o ciertos contenidos, y los contenidos de la ESI los siguen dando. Pero es curioso ver cómo... como siempre dije, los argentinos no somos progres, los argentinos no cultivamos estas ideas progresistas. Y se ve esto reflejado justamente en lo que estás diciendo, que cada vez, pasa en Estados Unidos y pasó también acá, cada vez los cupos de las escuelas cristianas, con valores cristianos, están siendo cada vez más solicitadas. Independientemente de si la familia sea cristiana o no, lo que quiere hacer es proteger a sus hijos de toda esta influencia progre para proteger a los más vulnerables en su educación. Bueno, igual confiamos de que con Javier Milei y con el crecimiento de este gobierno libertario, con la aparición de más partidos libertarios, poco a poco se va a ir o corrigiendo la ESI, porque yo no sé si haya necesidad de eliminarla como tal. Yo creo que si se reforma... Hay que sacarle la ideología de género. Exactamente. La ESI tiene que estar totalmente orientada a la biología. Exactamente. ¿Sí? Es educación sexual integral sin ideología de género. Sin ideología de género. Pasa que la I de integrar educación sexual, cuando ponen la I de integral, claro, es donde incorporan toda esta variante del género, ¿no? Entonces tiene que ser educación sexual, biológica. Que la educación sexual no es nueva. Toda la vida vimos educación sexual. Yo de niño me enseñaron mis órganos reproductores, métodos anticonceptivos. Me acuerdo que te hacían llevar una banana para enseñarte a usar un preservativo. En el colegio, en el colegio, en la secundaria, te enseñaban a hacer eso. O sea, que la educación sexual integral, la educación sexual sí existió desde mucho tiempo. Eso es lo que con lo que siempre te contradicen los progres, ¿no? Te dicen, vos estás en contra de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, de los embarazos prematuros. No es que estamos en contra de eso. Esa parte de la educación sexual está bien. Lo que está mal es incorporar a toda esta educación
tan necesaria, la educación sexual, biológica, preventiva y demás, incorporarle esta visión de género que no tiene nada que ver con la educación sexual. Claro, porque si es educación sexual, obviamente no hay otra rama que la biología para explicarla. Pero ellos desconocen la biología. Y después, el progre desconoce la biología. Dice y que su sexo lo puede asignar él mismo en función de su autopercepción. es una locura esto. Es una locura. No funciona el mundo así, porque si no yo me puedo autopercibir millonario y no lo voy a hacer de la noche a la mañana. Pero a lo que voy es que la educación sexual tiene que estar comprendida en conocer tu sistema reproductivo, conocer cómo funciona, conocer cómo se procrea, ¿bien? Y después también es importantísimo la detección del abuso. Bien, en eso sí estoy de acuerdo, la detección del abuso. De hecho, la ideología, la educación sexual ha servido para detectar en niños que no sabían comunicarlo, que no sabían entenderlo siquiera, cuando fueron abusados por algún familiar, por algún amigo, por algún conocido, por algún visitante. Sí. Entonces, eso es importante. La detección de abusos, explicarle a los chicos el respeto de su cuerpo, explicarles su privacidad, explicarles eso es importante. Pero de allí a decirles que dos hombres pueden estar juntos, que dos mujeres pueden estar juntos, que la familia puede ser con dos papás, con dos mamás, que si te puedes autopercibir niña y no hay problema, vamos a profundizarlo. No, eso es completamente fuera de orden. Es fuera de orden y aparte compete a la esfera personal familiar. No es una cuestión que competa al Estado involucrarse en la educación de los hijos en temas que tienen que ver con la familia y la organización familiar. Digamos, si yo quiero criar a mi hija bajo el amparo, digamos, de la familia tradicional, tengo todo el derecho a hacerlo y ella tiene también derecho a tener un raigambre cultural en función de la familia de la que viene, digamos. Hay dos derechos que se vulneran ahí. Por un lado, el derecho del niño, ¿sí?, donde lo extraen de la cultura familiar, tan importante, y por otro lado, el derecho del padre de ejercer esta tutela que tiene frente al menor, ¿no? Entonces hay dos derechos que están siendo profundamente vulnerados con la intromisión del Estado en cuestiones que no le competen. Igual estamos compitiendo constantemente, los padres estamos compitiendo contra el Estado, porque en la mayoría de los casos, y más cuando el niño va a una escuela de jornada completa, que pasa 8 horas siendo educado por otras personas, imagínate este escenario. Una familia tipo tiene un hijo. El papá y la mamá trabajan 8 horas. Generalmente eso te quita un poco más de tiempo, unas 10 horas entre ir y venir de tu trabajo, todo esto. El chico está 8 horas en el colegio, lo cual también comprende un poco más porque es la preparación previa, el salir, volver. Supongamos que tienen 10 horas comprometidas con esa actividad del colegio. Los padres llegan cansados a la tarde-noche a recibir a un hijo que tiene que hacer tareas, que tiene obligaciones con el colegio, no van a conversar mucho con él, después tienen que dormir porque al siguiente día vuelve la rutina y en el fin de semana no hay mucho tiempo para hablar, hay que hacer actividades para recrear, porque si no el chico se aburre. Entonces tenemos una gran competencia de tiempo, de calidad con nuestros hijos, que si no estamos atentos a eso, y más para las personas que tienen a sus hijos en jornadas completas, porque la media jornada capaz que es menos tiempo, son 5 o 6 horas, contra 8 o 10 horas de tener a tu hijo educado por otro agente externo, el cual no sabes que está, o sí sabes realmente cuáles son sus intenciones, y es quitártelo, porque si te lo quitan, tienen ellos la ventaja. Tienen un soldado más. No, sí, por eso justamente se está viendo cada vez más la demanda en las escuelas cristianas. Yo creo que deberían abrirse muchísimas más escuelas, ¿no? Y bueno, y la libertad de poder también dirimir en tu institución qué tipo de educación querés tener, ¿no? Esa es una promesa también que Javier nos dio en campaña, pero bueno, calculo que va a llevar un tiempo, ¿no? La liberalización, digamos, de la currícula en las instituciones. Yo creo que es algo muy esperado por todos los que apoyamos a Javier Milei, y es la eliminación de la ESI. La eliminación de la ESI o la reformación, que ya no sea ESI, sino que sea educación sexual. Y yo creo que
la modernización del sistema educativo. Sí, Porque estamos con un sistema educativo que sigue enseñando lo mismo que se enseñaba hace 100 años. es una locura. Es completamente absurdo. Ujú. Bueno, Rita, muchísimas gracias de verdad por todo esto que hemos hablado. Quisiera un mensaje final para tu provincia y toda la gente que se quiera unir a Ahora Vos. Bueno, Ahora Vos es un espacio que está pensado para todos los liberales, los libertarios, la gente de derecha, que quiera participar en política de manera activa, que quiera colaborar poniendo su tiempo, poniendo su esfuerzo, su conocimiento a una causa que tiene que ver con la libertad del país, puntualizando la libertad de mi provincia. Queremos colaborar con la mejora del país, queremos ser una opción, una alternativa para aquellos que no encuentran quizás un espacio donde poder desarrollarse políticamente, desarrollarse como ciudadano. Y vamos a apoyar a Javier Milei, vamos a apoyar las ideas de la libertad, como lo venimos haciendo desde la primera hora. Ahora Vos es un partido que está formado por militantes desde la primera hora de Javier Milei. Somos militantes rasos que pusimos de nuestros recursos, de nuestro tiempo, que ahora nos aglomeramos bajo esta estructura partidaria para poder dar algo concreto a la ciudadanía. Siempre respetando el orden democrático, siempre siendo respetuosos y acompañando a Karina y a Javier en su proyecto de país. Ese es mi mensaje que tengo, así que no. Y otra cosa muy importante. Ahora Vos no excluye a nadie. Es importante decir esto. Creo que la Libertad Avanza tampoco, pero voy a hablar de mi partido. Ahora Vos no es un partido que excluye a nadie, así que independientemente desde qué lugar o desde qué estructura política hayas partido o en qué grupo político hayas participado, esto es algo que viene a aglomerar a las personas de todos los espacios que vengan con las ideas de Javier, con las ideas de la libertad, con las ideas de la familia, con las ideas del respeto por la fe, de las ideas patrióticas, las ideas del orden y las ideas de la democracia. Esos son nuestros pilares. Y no hay discriminación para ninguna persona que quiera formar parte de Ahora Vos, porque abrazamos a todos, porque entendemos que esto es una lucha del país. Es una lucha de todos y para todos. Así que bienvenidos todos a este espacio que está cada vez más en alza. Hay algo que entiendo también de que está creándose este partido o está formándose todo este movimiento sin el interés de que siempre se vio en Argentina de enriquecerse a través de la formación de un partido, porque una de las cosas que defienden o están proclamando es que no se financien más a los partidos políticos y que cada partido tenga sus propios recursos. Aparte, enmarcarse atrás de la Libertad Avanza, hoy por hoy, decir soy de la Libertad Avanza te hace per se una persona que defiende la libertad. Y es muy fácil hacer política atrás de la Libertad Avanza. Lo que estamos haciendo nosotros de valientes es una especie de ambulancia, ¿sí? Porque Ahora Vos no tiene el nombre de la Libertad Avanza, tiene el nombre de Ahora Vos y lo estás llevando adelante, Lucía, con mucha valentía, ¿sí? Para no dejar afuera a nadie. Ahora Vos quiere juntar a todos y no dejar afuera a nadie que por ahí, como te comentaba antes, han quedado afuera de la Libertad Avanza o no se han sentido identificados con la Libertad Avanza, y para eso está Lucía con mucha valentía formando un partido en el cual el presidente es ella. Y si bien tiene el apoyo de Karina Milei, entendemos que Karina está priorizando en este momento su estructura partidaria, aunque apoya el trabajo de Lucía porque entiende que funciona como un apoyo a el ideario de país, ya no de partido, ya no de personalismo, sino al ideario de país. Por lo tanto, es doblemente virtuoso nuestro espacio, porque sin ser parte de la Libertad Avanza, conformando un partido con otro nombre, estamos para apoyar y para hacer de colchón al proyecto de país de Javier Milei. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Rita, gracias por todo esto compartido. Esto fue Hablando con Rilo, estuvimos con Rita Flores acá en el estudio y con la producción de Jennifer Montilla. Nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. Gracias.
Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos. Hasta la próxima ocasión. Hablando con Rilo.